mis contertulios que me han antecedido la palabra se han referido a la fundación del Partido Comunista Chino en 1921, la independencia de China y la inauguración de un proceso republicano viene de 1911 a 1912, con Sun Yat-sen, que es el fundador del Partido Nacionalista Chino. Es eso que se va a llamar el Kuomintang, ¿no? En el cual van a militar todas las personalidades antiimperialistas. Y bueno, Chen Tuxiu efectivamente es el fundador del Partido Comunista Chino Marxista-Leninista, un estudiante chino que ha regresado de París con ideas muy avanzadas. Pero Chen Tuxiu va a degenerar en trotskista. Y los defectos de la línea de Chen Tuxiu van a traer catástrofes y catástrofes al desarrollo del Partido Comunista. Y ya Jaime Lastra ha hecho mención a la línea de Lili Zhang, a la línea de Wang Min también, que fueron líneas de desviación, unas de derecha y otras de izquierda, dentro del Partido Comunista hasta 1935, año de la larga marcha en la cual comienza la hegemonía prácticamente del pensamiento Mao Zedong, ¿no? La interpretación marxista-leninista de Mao Zedong sobre lo que debería ser la revolución china. Porque cuando hablamos de pensamiento Mao Zedong, hablamos de la interpretación marxista-leninista de la realidad de la revolución china, o sea, producto no exportable. Sin embargo, lamentablemente, por falta de lecturas y falta de comprensión lectora de nuestros líderes, lo voy a decir sabiendo que hay compañeros acá de esa generación y los conozco mucho y que los aprecio mucho, ¿no? Pero tuvimos líderes que tuvieron una lectura muy incompleta y muy falta de comprensión lectora. Nuestros líderes de una generación anterior a la mía leyeron las cosas al revés y leyeron que el pensamiento Mao Zedong era exportable a otras realidades. O sea, podía haber calco y copia y no creación heroica. Y en París, por ejemplo, en la primavera del año 68, ya hubo una tendencia a calificar al maoísmo como tercera etapa del marxismo. En 1968, en la primavera de París, cuando los jóvenes creían que iban a ser la vanguardia, que iba a suplantar al proletariado en una revolución, y no funcionó pues la primavera de París. En realidad fue una pasada de tronchos nada más, y se acabó el asunto, una rebelión de masas, y todo va a cambiar para seguir igual. Y no se atrevieron a ir detrás de una estrategia de poder. Esa es la verdad de la generación de París del 68, ¿no? Se la pasaron muy bien, ¿no? Se la gozaron muy bien, pero a la hora de definir el poder no tuvieron la hidalguía, la valentía que sí tuvieron los chinos, los vietnamitas, los coreanos, ¿no? Y por otras razones que discutiremos en otro momento cuando nos toque discutir sobre la primavera de París del año 68. Yo he tocado ese tema solamente para que se sepa dónde se inauguró los estudios sobre maoísmo como tercera etapa del marxismo, que había desarrollado la filosofía, la economía política y la teoría de la construcción del socialismo. Cosa que con los años hemos podido diferenciar y decantar, ¿no? Y decantar a través de la también sobre esto. Pero yendo ya un poco más a la historia, veamos el rol que cumple la Revolución China a nivel internacional desde el año 1956. Hablamos de que la Revolución China ha triunfado totalmente ya en 1949. De 1945 a 1949 se confrontan dos grandes fuerzas políticas de manera armada en la última guerra interna que va a tener China, que es el Kuomintang, que es el APRA chino, ¿no? El Partido Nacionalista Chino, que en ese momento está a órdenes del imperialismo yanqui para impedir que los rojos lleguen al poder, ¿no? Y por otro lado, el Partido Comunista Chino, que ya lleva años de guerra interna, de guerra popular prolongada, y confrontándose no solamente con el Kuomintang, sino con fuerzas imperialistas como la del Japón, ¿no? Ya ha tenido que haber alianzas entre ambos y luego peleas entre ambos, pero la última confrontación en la que yo quiero hacer caso, de 1945 a 1949, se define el poder a través de la última guerra interna, la última guerra civil china, en la cual va a triunfar el Partido Comunista Chino, y el discurso de Mao Zedong al asumir el poder del Partido Comunista Chino es: ya hemos terminado la etapa democrática de la revolución, nos toca iniciar la etapa de la construcción del socialismo. Así lo dice a la letra, ¿no? Así lo dice a la letra. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo.
O sea, construir el socialismo no se construye por decreto. Es una confusión que tienen los trotskistas. Creen que cuando se declara una revolución socialista, ya tienes una varita mágica que vas a hacer la revolución socialista. No es cierto. Hay que construir una economía socialista. Eso lleva años. Lleva desarrollar las fuerzas productivas al nivel que debe tener para construir una sociedad socialista. Pero con fuerzas productivas subdesarrolladas, tú jamás vas a construir una sociedad socialista. Nunca, nunca, así lo desees. Es como hablar de la teoría del socialismo en un solo país, otra burrada. ¿Quién dijo que había una teoría del socialismo en un solo país? Lo que había es una derrota en las demás revoluciones y se quedó Rusia sola. Esa es otra cosa, ¿no? Imagínense ustedes, de 1917 a 1945, Rusia tiene que construir el socialismo hacia el interior porque no tiene otras repúblicas en las cuales haya triunfado el socialismo. Y el socialismo no triunfa porque lo deseemos, ¿no? Podemos desear tener el socialismo en el Perú y mañana quisiéramos tener el socialismo en el Perú y no podemos hacerlo por buenos deseos, sino que son procesos políticos complejos. Muy bien. Y tienen un resultado, o triunfos o derrotas, ¿no? Y cuando las revoluciones son derrotadas, para reponerse, duran años las fuerzas políticas que fueron derrotadas en lograr siquiera el 1% de reconstrucción de lo que ya tenían. Muy bien. A partir de 1949, la Revolución China es todo un suceso, correcto. Pero en 1953 muere el camarada José Stalin y aprovecha la camarilla revisionista soviética para depurar el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, depurar de marxistas-leninistas y sustituirlos sobre todo por generales triunfantes de la Segunda Guerra Mundial y burócratas a órdenes de Nikita Khrushchev. Se inicia el año 56 el imperio del khrushchevismo, la línea de Khrushchev, que en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética dictamina normas que transgreden, normas programáticas que transgreden las bases del marxismo. O sea, han revisado el marxismo, han tergiversado el marxismo, han pretendido aplicar en nombre del marxismo una línea que no es marxista. Eso se llama revisionismo, ¿no? Correcto. Entonces, a partir de ahí, el Partido Comunista Chino toma el liderazgo de la defensa internacional del marxismo-leninismo. Primeramente, ¿qué es lo que va a contradecir a la Unión Soviética revisionista en aquel momento? Los tres grandes fundamentos del revisionismo, ¿cuáles son? Del 20º Congreso. Primero, el tránsito pacífico al poder. La Unión Soviética se esfuerza en demostrar al mundo y al proletariado mundial que el tránsito pacífico es posible. Lo que te va a demostrar el marxismo-leninismo que es imposible asumir el poder por vía pacífica. ¿Correcto? Y eso lo podemos comprobar en la praxis. O sea, tú no vas a asumir el poder proletario y a construir el socialismo métodos pacíficos. Entonces, el Partido Comunista Chino protesta y dice, están revisando el marxismo. La revolución necesariamente implica una confrontación armada con los dueños del poder. Muy bien, eso se llama guerra popular, eso se llama guerra proletaria, eso se llama guerra de todo el pueblo. Muy bien. La Unión Soviética persiste en que hay una viabilidad pacífica hacia el poder. En segundo lugar, van a plantearse el partido de todo el pueblo. O sea que el Partido Comunista tiene que abrir sus puertas no solamente a la clase proletaria, sino a otras clases sociales. Y vamos a ver qué actualidad tiene eso con el proceso chino de este momento, ¿eh? Ahorita llegamos ahí. Y la tercera derrapada que tiene el revisionismo es la convivencia pacífica con el imperialismo. En un momento en que el imperialismo está en plena expansión y está retomando las que ayer fueron colonias como neocolonias. Se está iniciando la etapa del neocolonialismo, sobre todo en la cuenca asiática. Estamos hablando de la guerra de Corea, de la guerra de Vietnam, ¿no? Del acoso y bloqueo a la República Popular China. El año 59, para contradecir a los rusos, triunfa una revolución en una isla que está a 90 millas de las costas del imperialismo norteamericano, la Revolución Cubana. ¿Por medio de qué? ¿De la vía pacífica? No, por medio de la guerra de guerrillas. Entonces, China tiene en la Revolución Cubana un referente para decir, ¿no? Estamos confirmando la tesis marxista-leninista que la revolución proletaria necesariamente tiene que ser violenta.
necesariamente tiene que invertirse en violencia revolucionaria, que no es violencia para abortar, es violencia para parir, que es una cosa muy diferente. No estamos hablando de matarifes, no estamos hablando de asesinos, no estamos hablando de terroristas, estamos hablando de revolucionarios armados, que es una cosa muy diferente, ¿no? Entonces, la Revolución China comienza a ser un parteaguas entre los partidos comunistas del mundo. Se divide el mundo socialista, y el mundo socialista se va a dividir porque hay en cada partido comunista de cada país del mundo quienes tienden hacia la línea de Pekín y otros quienes tienden hacia la línea de Moscú, ¿no? Nosotros particularmente tendíamos hacia la línea de Pekín, porque reconocíamos que el Partido Comunista en la polémica internacional tenía la razón, y que la vigencia del pensamiento de Mao Zedong para China era correcta, pero que había que aprender mucho, sobre todo en las lecciones del camarada Mao Zedong, ¿no? Y uno de los libros que se convirtió en lectura obligatoria fueron estas 5 tesis filosóficas que estoy exhibiendo acá, ¿no? En un momento en que se comienza a multiplicar la lectura de los textos chinos a nivel mundial. Pero muy bien, paralelamente a esto, también comienza un proceso de reforma y contrarreforma dentro de la propia Revolución China. Y es que hay un momento en el cual las clases que han sido despojadas de la propiedad privada de los medios de producción tratan de restaurar el régimen anterior. Y eso es natural que ocurran las revoluciones. Así como hay revoluciones, hay contrarrevoluciones. Así como hay revolucionarios, hay contrarrevolucionarios. Y así como hay fuerzas más revolucionarias, los contrarrevolucionarios comienzan a armarse para pelear contra la revolución que recién ha triunfado. Eso se dio en la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Los bandidos del Escambray eran contrarrevolucionados pagados por el imperialismo para recuperar el poder que el imperialismo había perdido en Cuba. Y en Nicaragua me consta, porque en esa guerra se estuve, ¿no? Tuvimos que luchar contra la contra nicaragüense, ¿no? Que venía armados desde Honduras por el imperialismo y por el narcotráfico para derrocar al poder sandinista. Entonces, estamos hablando de cosas que deberían ser conocidas por todos. La contrarrevolución va necesariamente a tratar de restaurar aquel poder que ha perdido. Además de eso, tenemos que decir lo siguiente: la contrarrevolución no es que se ubique fuera del partido y los buenos están dentro del partido. Dentro del partido ocurren polémicas, como ha dicho Jaime Lastra, ¿no? Ocurren polémicas y polémicas. Y también lo ha dicho César Aliaga. Hay tendencias y tendencias dentro del partido. Y hay tendencias necesariamente que, sin saberlo o sabiéndolo, están caminando hacia la restauración del régimen anterior o de un régimen que por lo menos hubiera sido mejor con el capitalismo que con la feudalidad que ha perdido la guerra, ¿no? Entonces, hablando en oro, estamos diciendo que dentro de China va a haber una revolución dentro de la revolución. ¿Cómo se va a llamar eso? La revolución cultural proletaria, que va a tener un motivo cultural, pero va a ser lo menos cultural que ustedes crean. Cuando les dicen revolución cultural, hay gente que se imagina, dentro de su analfabetismo funcional, que es una revolución de la educación. No pues, tenemos que estudiar. La revolución cultural proletaria china fue un proceso de restauración del capitalismo, iniciado por las masas chinas cuando ven el Partido Comunista Chino, están creciendo ¿qué? Las élites. Y lo peor que puede haber en una revolución y en un partido llamado comunista es que hay élites que se apropian del poder vitaliciamente. Uno, tener vitalicios en el poder, pero que además sus hijos heredan dinásticamente los puestos que tenían sus papás. Entonces, lógicamente que la fuente de revisionismo, de restauracionismo, están ahí. Y las masas populares, sobre todo el proletariado chino, siente que su revolución están perdiendo. ¿En manos de quién? De una burocracia dorada. ¿En manos de quién? De una nueva clase. Milovan Djilas es un yugoslavo que escribe un libro que se llama La Nueva Clase. Es la clase burocrática en todo proceso revolucionario y que trata de perpetuarse en el poder y tener privilegios por encima del pueblo. Y eso lo sabemos muy bien la generación mía y la anterior, que hay camaradas acá presentes, que hemos viajado por todo el mundo y hemos ocultado nuestras propias bases de partido, lo que hemos visto en los partidos socialistas de otros países. Élites encaramadas y enquistadas en el poder, ¿no? Y eso, pues, es repetir lo mismo que estaríamos repitiendo acá con la lucha contra la corrupción, ¿no? Porque la corrupción comienza por ahí. Entonces, hubo una legitimidad de existir
un proceso anti-restauración del capitalismo, que fue la Revolución Cultural Proletaria. Y a mí me formaron, en mi época, en admiración hacia la Revolución Cultural Proletaria, para que luego me dijeran que todo había sido una equivocación. Un momentito, aguanta. Tú puedes cambiar de banderita al son de lo que te mandan del extranjero, pero yo no, porque no soy pelele, ¿no? No soy un monigote, soy un ser pensante. Y tengo acá, por ejemplo, a mi lado, a mi derecha, toda una biblioteca de lo que son los documentos de la Revolución Cultural Proletaria, para darle pie y raya en una polémica a quien quiera hablar sobre esto. Porque ahora está de moda en la China actual, en la China que la voy a llamar social imperialista, ¿no? En la China social imperialista actual, ¿no? Aquella que tiene la mayor cantidad de concesiones mineras en el Perú y acaba de tener prácticamente un bloqueo naval contra las costas peruanas ahorita hace una semana, con toda la flota pesquera de buques factorías en el límite de las 200 millas peruanas. Parecía una invasión, ¿ah? Pero no, hay gente que cree bondadosamente que es un país socialista y por lo tanto son nuestros camaradas. No, aguanta. ¿Con quién crees que estás hablando? Ya estoy en base 6, ya no me vas a decir, no me pongas a poner un dedo en la boca, pues, ¿no? Ni hablar. Y ya he visto carretas y carretones para pasar por los bajos puentes del socialismo realmente existente como para que me engañe. Es como decir, el hijo de Fidel se suicidó porque estaba muy deprimido. Ajá. ¿Con quién crees que hablas? ¿Con qué clase de estúpido crees que estás hablando? Ni hablar, pues. Entonces lo mismo te puedo decir cuando me dices que la Revolución Cultural China fue una gran equivocación. Gracias a la Revolución Cultural Proletaria China, es que no se retrocede hacia formas productivas presocialistas. Porque ¿qué cosa es lo que se va a polemizar dentro de la Revolución Cultural Proletaria China contra la línea restauracionista? ¿Quién representa a la línea restauracionista en ese momento? El presidente de la República Popular China, ¿no? ¿Y quién representa a la línea antirrestauracionista? Mao Zedong. Mao Zedong representa a la contrarrestauración, ¿no? Entonces, el presidente de la República Popular China escribe un libro malísimo, pero pésimo, que es sobre la autocultivación de los comunistas. Es un libro que lo leo y se me cae de las manos, pues. En cambio, leo una obra de Mao Zedong y se sostiene en mis manos mucho tiempo, y la vuelvo a releer, y aguanta la relectura. Entonces, lo que se está polemizando en ese momento es si lo principal, el aspecto principal de la contradicción es el desarrollo de las fuerzas productivas o el aspecto principal de la contradicción para construir el socialismo son las relaciones sociales de producción. ¿Qué es lo que te dice el marxismo? El marxismo te dice que el aspecto principal de la contradicción son las relaciones sociales de producción. Estamos hablando de los clásicos del marxismo, de las fuentes del marxismo, estamos hablando de la contribución a la crítica a la economía política de Marx y Engels, y ahí está, lo tengo subrayado, ¿no? En que el aspecto principal de la contradicción es el desarrollo de las relaciones sociales de producción. Entonces Mao Zedong y sus camaradas tenían razón al luchar contra la línea restauracionista que quería desarrollar solamente o principalmente las fuerzas productivas. ¿Hacia dónde iba esta línea de derecha? A constituir a China como una gran potencia económica. Y bueno, a la muerte de Mao Zedong, esta línea se dan por triunfante. Viene la época de Huo Fen, que es el hombre de bisagra entre Mao Zedong y el restaurador Deng Xiaoping. Compañero, un minuto para que termine, por favor. Ok. Entonces, podemos decir lo siguiente. Cuando Mao Zedong muere en 1976, ¿no? Muere después de haber visto el triunfo del heroico pueblo de Vietnam. Muere habiendo tolerado dentro de las filas la prosperidad de una línea de derecha. Porque si reviso Pekín Informa, me encuentro con artículos de Deng Xiaoping del año 74, respaldando una tesis equivocada que era la tesis de los tres mundos, ¿no? Y que tengo tiempo para polemizarlo seguramente en una siguiente oportunidad. Pero la tesis sobre los tres mundos yo creo que no es autoría de Mao Zedong. Tengo serias dudas de que sea autoría de Mao Zedong. Y lo que sí tengo la plena seguridad es que Mao Zedong en vida tuvo serias equivocaciones, sobre todo en cuanto a lo que es el desarrollo de la línea internacional del Partido Comunista Chino. El abrazo con Nixon me pareció bochornoso,
¿no? En plena vida orgánica de partido, lo critiqué, ¿no? Y casi me purgan, pues, porque hacen una cosa